Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que anden muy bien. Hoy ya vamos a seguir un poco con los temas que habíamos propuesto, ¿sí? Vamos a arrancar con un tema que es muy importante para mí que lo veamos. Yo obviamente voy a estar en un costado, que me van a ver seguramente en el video editado, pero vamos ya a focalizar sobre temas y sobre algún slide, bueno, unas filminas que yo armé. Y arrancar con un tema importante, que es lo que vemos a la hora de arrancar en la bolsa, de cómo gestiono entonces, o la importancia en la gestión de la cartera, y la importancia de diversificar. Y vamos a elegir nuestros primeros activos y armar nuestra primera cartera de inversión, ¿sí? Y bueno, pasando un poquito a ver a la filmina, ¿sí? Si bien nosotros cuando hablamos de estos conceptos en videos anteriores, mi idea es ya un poco poder meternos más en detalle en estos temas y entender cuestiones que son súper importantes, ¿sí? Lo que tiene que ver cómo nosotros nos paramos y cómo pensamos nuestro set, por así decirlo, de activos que vamos a elegir para entrar en la bolsa. En primer lugar, lo que hay que decir es que vamos a tener en cuenta que lo que vamos, o como introducción al tema, lo que vamos a buscar es maximizar nuestros ahorros y generar rentabilidad en nuestra cartera de inversión. Y no implica cómo hacernos, volvernos ricos ni hacernos millonarios. Y eso lo tenemos que tener muy en claro, porque lo ideal va también ser empezar con poco dinero, como vamos a ver en un ejemplo al final de este video, y ir experimentando y conociendo a fondo los distintos activos y herramientas financieras que tenemos en el mercado, ¿sí? Que son varias. Y tenemos que tener en cuenta, básicamente, que el conocimiento de los activos financieros es esencial. La educación, entender cómo funcionan mínimamente los activos financieros, cómo se comportan, el precio de ese activo que nosotros elijamos en el paso del tiempo, y en un momento determinado de saber leerlo, no ponernos a adivinar, pero sí tener o poder tener la certeza para dónde podría ir el precio, para dónde apuntaría ese activo, ¿sí? Y ante un escenario que nos podamos encontrar para tomar la mejor decisión posible. Entonces, ¿cómo gestionamos mi cartera de inversión? ¿Qué es la diversificación y su importancia? ¿Sí? Es decir, la importancia de, bueno, ahí me quedo en el slide, de la diversificación como tema importante. Les pido disculpas por el sub, que se me pasó. Y cuando tengamos la cuenta en mi broker abierta, ¿cómo seguir? Es súper importante. Entonces, bueno, ya vamos a ir metiéndonos. Premisas. Entonces, vamos a suponer que ya estamos con la cuenta abierta en el broker y la pregunta es, ¿qué tengo que mirar antes de empezar a elegir mis activos financieros? Primero, entender lo que es la gestión de la cartera de inversiones y de armarla, lo que significa la diversificación. Tenemos que tener presentes algunas reglas o premisas, ¿sí? Que tenemos que seguir, que son las siguientes, estas que yo les voy a compartir. En principio, no invertir pensando que nos vamos a hacer ricos, como decíamos, de la noche a la mañana, ¿sí? Este es un concepto que es claro. Nuestro horizonte y la finalidad tiene que ser poder ir creciendo en forma escalonada, es decir, en el tiempo, poder mejorar la rentabilidad del dinero que ya tengamos o elijamos invertir. Otro punto, pensar siempre que estamos combatiendo la inflación. Este es un concepto que después vamos a andar en otros videos porque es un tema también para darle un poco más de profundidad, la inflación. Pero la idea es poder también, si no superarla, porque es muy difícil por los altos niveles de depreciación en la moneda, más que nada en Argentina básicamente, la idea es darle pelea mínimamente, ¿no? Defender el poder de nuestro dinero en el tiempo o en el paso del tiempo, intentando maximizarlo, ¿sí? Sabemos que cada vez cuesta menos el peso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro punto es tener en miras de invertir con un horizonte de mediano a largo plazo y no necesitar disponer del dinero que invertimos en el corto plazo. Estos conceptos son esenciales porque hacen lo que es el armado de nuestra cartera y tenemos que pensar las inversiones con una óptica de más a largo plazo, o al menos es como a mí me gusta pensarlo, ¿sí? El plazo, si bien lo ponemos nosotros, aproximadamente lo podemos poner en meses o en años, conociendo obviamente el activo financiero, y de ir periódicamente o cada semana o cada mes, ¿sí? Depende del activo en el cual vamos a invertir, como decimos, haciendo un monitoreo periódico, ¿sí? De las acciones, de los bonos, de los fondos. Bueno, ya vamos a ir viendo los distintos activos que existen para colocarnos. Tener un conocimiento mínimo de cómo funciona la inversión o el activo que vamos a elegir operar. Esto es vital porque si no conocemos al menos mínimamente lo que estamos haciendo, no deberíamos invertir. Es vital poder entender cómo actúa, cómo se comporta ese activo frente a las distintas situaciones o escenarios
para saber nosotros actuar en consecuencia y por ende maximizar el resultado o evitar, en este caso, minimizar las pérdidas. Por ejemplo, decimos que no va a ser lo mismo operar una acción, como vamos a verlo, que un fondo común de inversión. Y en tiempos de crisis como la que nos pasa ahora con el coronavirus, o como pasó con la Gran Depresión, hubo un montón de crisis, digamos, esta no es la única crisis que nos toca pasar. Existieron otras crisis, en realidad esta es más humanitaria, con efectos económicos, lógicamente, pero que operar estos activos en épocas donde no hay crisis humanitarias, macro o globales, como la que pasamos, hay que evaluar también este punto. Si ahora tenemos esta crisis, pero cuando se vaya normalizando todo, ir también teniendo en cuenta este tema. Y una premisa también, diversifica y triunfarás. ¿Sí? Esto lo puse como un lema, es un lema de vida desde que estoy en la bolsa, ¿no? Porque nosotros lo que vamos a ver nos va a realmente servir de invertir en varios instrumentos o activos. Y desde ese modo vamos a poder generar lo que es un balance, vamos a decirle equilibrio entre varios activos y no poner todo en uno. El famoso no poner todos los huevos en una misma canasta, lógicamente va por este lado, ¿no? Generando de ese modo en nuestra cartera que intente ser anticíclica, es decir, en épocas de crisis que también funcione, ¿sí? Defendiéndonos y poniendo o haciendo foco en distintos sectores con distintos tipos de riesgo, ¿sí? Que ya lo vamos a ir también viendo, o activos con distintos tipos de volatilidad, que ya vamos a ver que es otro concepto interesante, evitando pérdidas mucho más fuertes, en este caso, que si únicamente nosotros invertimos en un solo instrumento. Todo lo que tengamos, ¿no? Todo el dinero que tengamos. Y acá la clave va a ser poder diversificar. Vamos a generar, seguramente desde ese punto, en un plazo obviamente quizás un poquito más largo, rendimientos óptimos. Pero siempre no perdiendo este equilibrio, que a mí me gusta también hacer hincapié en esto, en nuestro portfolio, en la cartera de inversión, que lo vamos a encontrar de esta manera, diversificando, generando un equilibrio anticíclico. Eso es lo que decimos, ¿no? Con riesgo en diferentes sectores, economías también del mundo, inclusive también diversificando en activos de otros países, ¿sí? Que es muy importante también tenerlo en clave. Diversificar, yo entiendo que es la clave también en este aspecto. Bueno, otras interrogantes, otro concepto muy importante que hay que tener en cuenta, que si nosotros decidimos no hacer nada con nuestro dinero, nosotros pusimos, ¿qué pasa si yo decido no hacer nada con mi dinero? Es dejarlo en una caja de ahorro no sé, dejarlo en una caja de seguridad, ¿sí? Tenemos que pensar que estamos perdiendo dinero. El dinero está perdiendo el valor. Se está desvalorizando minuto a minuto por la inflación, cosa que también tenemos que tenerlo en cuenta. Y volvemos a repetir lo que dijimos en uno de los primeros videos, que no importa la cantidad que inviertas, sino en lo que invertís, en qué invertís. Y poder empezar, sobre todo, a ir entendiendo los activos financieros, que hoy de a poco vamos a empezar a ir viendo en otros videos también de esta manera, y estoy, al menos desde mi punto de vista, convencido, y desde también mi experiencia personal, que en Argentina no se invierte por varios factores. Ya los hablamos, ¿no? Entre algunos son por el miedo al fraude, el miedo a lo desconocido, que en realidad esto lo eliminamos un poco con la educación financiera, que es esto, ¿no? Para esto sirve un poco nosotros poder ir sacándonos esta ignorancia que tenemos de punto de vista financiero con esto que estudiamos, y viéndolo de una manera más planificada, ¿sí? Tener una planificación financiera, que es lo que yo estoy también intentando transmitir con estos videos. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que nosotros lo trabajamos esto, podemos ahorrar al menos, por ejemplo, 1.000 pesos por mes, disponerlos para invertir, poniendo un ejemplo, ¿no? Porque ahí yo hice una pregunta en la filmina, es que si es importante la cantidad de dinero que invierto cuando empiezo. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, disponer 1.000 pesos o lo que nosotros tengamos para ir generando un capital, intentar maximizarlo, ¿sí? Teniendo entonces ese ahorro, vamos a poder decir que el armado de una cartera de inversión, de un portfolio de inversión, en principio vamos a tener que diversificar, o al menos para mí es la clave. ¿Por qué? Porque vamos a elegir varios activos financieros que vamos a ir conociendo en el tiempo también, y que vamos a estar más seguros y más confiados, sobre todo que se adapten a nuestro objetivo. Hay que tener claro nuestro objetivo, por eso nosotros pusimos también ahí inversión progresiva como principio-fin. ¿Qué es esto, no? Estamos más seguros y confiados y se adaptan a nuestro objetivo. Por ejemplo, tenemos acciones para un perfil un poco más arriesgado, bonos para un perfil más conservador, fondos comunes
que puede ser para perfiles conservadores o arriesgados. Hay que ver, existen distintos tipos de fondos comunes, que ya lo vamos a ver en otro video y analizarlos un poquito más en detalle, o para el que es súper conservador y únicamente quiere ahorrar dólares a través de la bolsa, se puede, ¿sí? A través del dólar MEP. O CDRs, fideicomisos, obligaciones negociables, es decir, etcétera. Hay muchísimos activos y son muy variados. Y en esto es muy importante decir que no hay algo prefijado. Aunque cuando nosotros terminamos en este punto vamos a recomendar, ahora en este video, una cartera para armar desde cero. ¿Sí? Yo les voy a explicar al menos mi experiencia, cómo empecé yo y después obviamente me fui haciendo camino al andar, básicamente. Y todavía sigo, lógicamente, ¿no? Y les voy a comentar entonces esta experiencia mía, cómo arranqué de cero, y se van a dar cuenta que tampoco es ninguna ciencia. Esa es una gran realidad. Y hay que saber algo como muy importante, que el plano estrategia de inversión es personal, es decir, es de cada uno. Nadie les va a venir a ustedes a refutar qué es lo que ustedes hacen con el dinero, lógicamente. Pero tampoco ustedes van a poner la responsabilidad en otro. Es decir, no, cuando terminen de ver este video no van a decir, bueno, Kevin dijo inviertan tanto en tanto y entonces vamos ya mañana, el lunes, a meternos, a poner toda la plata, a vender la casa. No, eso no funciona de esa manera. Funciona con un poco más de conciencia, educación y bueno, ir tranquilos, ir paso a paso. Y lo importante, como dijimos, es sentirnos cómodos y seguros con los activos que nosotros vamos a elegir. Otra cosa que hay que decir es que es importante que esa inversión inicial, pusimos 1.000 pesos, pero en realidad va a ser más, vamos a ver, o yo voy a recomendar que sea un poquito más, podamos hacerla en forma progresiva, es decir, ahorrando todos los meses o el periodo que nosotros podamos, 1.000 pesos, lo que podamos, e ir haciendo crecer en nuestra cuenta de inversión ese capital que ahorramos. ¿Y por qué? Porque acá nos vamos a dar cuenta que vamos a estar comprando diferentes activos, diversificando esos activos y entendiendo que se van a ir compensando los precios unos a los otros. Y la pregunta es, ¿para qué hacer esto? ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer esto, que cuando el precio, por ejemplo, de una acción se caiga, un bono, un fondo común que tengamos también en la cartera, empieza a compensar esa pérdida ese día o esa semana. ¿Sí? Si una acción en una semana le fue muy mal, un fondo quizá más conservador, lógicamente va a generar compensar el riesgo, compensar esa pérdida y no vamos a perder tanto, ¿sí? Van a existir días que claramente quizás todos los activos pueden subir a la par, vamos a estar súper contentos ese día, pero tenemos que entender que también la baja es normal en el mercado, en la bolsa. Es decir, el riesgo y la pérdida también es algo normal en la bolsa. Y van a existir entonces ruedas, o pueden ser una semana seguida, o sea, si no conocemos el mercado nos podemos asustar, o en el plazo que nosotros en realidad decidamos tener ese activo en nuestra cartera. Con esto no hay que olvidarse de que la idea es que el total de lo que nosotros invertamos crezca. No hay que tenemos que cegarnos con un activo, es decir, yo invierto, no sé, más en acciones porque me gustan las acciones, por ejemplo, ¿no? Pero las acciones sabemos que tienen esa volatilidad, que se pueden derrumbar, entonces tenemos que ir despacio. Sabernos que tenemos que quizá poner proporcionalmente, tenemos que ir diversificando a distintos activos, capaz una parte proporcional en cada uno, ¿sí? No poner mucho a uno y poco a lo otro, ¿no? Eso ya va a depender también más de lo que quiera hacer cada uno, pero bueno, es como consejo. Entonces, dijimos que la finalidad es crecer económicamente, mejorarnos día a día, semana a semana, ¿sí? Ir viendo, ir conociendo, experimentando esto, y cada vez nos vamos a dar cuenta que hagamos esto, vamos a ir agarrando más confianza. Eso es súper importante. En mi caso también comentarles que hoy hay plataformas, también por ejemplo PP Inversiones, donde yo tengo el broker, va calculando automáticamente los rendimientos que uno tiene. Entonces con esto nosotros podemos hacer de manera transparente un plan, de ver cuánto rendimiento va generando cada inversión, ¿sí? Ir tomando ganancia, que eso también es un concepto fundamental. Es decir, si nosotros ganamos un 15%, que eso obviamente va a depender después de lo que cada uno quiera hacer, pero prefijarnos en un 15%, me retiro, me voy, y después reinvierto ese 15% en otro activo, o me lo quedo, o guardo dólares, no sé, o lo dejo reinvertido en el mismo activo si yo sé que va a seguir subiendo, o porque confío en el activo porque es súper conservador y sé que a lo largo del tiempo lo voy a seguir teniendo. Bueno, son un montón de variables, pero hay que entenderlo, ¿sí? Lo tenemos que entender de que también podemos ir tomando ganancias y haciendo crecer de esa manera también la cuenta de inversión que nosotros tengamos, ¿sí? La rentabilidad, básicamente, que también, como decimos, va a depender de cada activo que nosotros elijamos.
Bueno, entonces, siguiendo un poco y finalizando con este tema, hay que tener en cuenta que lo que dijimos en uno de los videos anteriores, el tema del riesgo. En la bolsa no hay inversión, ¿sí? No hay, por eso decimos la importancia de conocerme como inversor en el perfil del riesgo, ¿no? No hay inversión o activo que esté exento o fuera de riesgo. Todos tienen un riesgo, esa es la realidad, pero, o sea, por más mínimo que sea. Pero nosotros vamos al concepto que queremos explicar de la diversificación, y perdón que sea tan pesado con esto, pero la realidad es que es muy importante, que no es ni más ni menos que tener distintos activos con distintos perfiles de riesgo para atenuar o que en caso de que haya una caída brusca en los precios o una crisis o algo, que nosotros no perdamos todo. Hay gente que pierde todo por no saber diversificar. De ahí venimos también un poco a esto. Lógicamente, si hay una gran suba, quizás nos podamos llegar a quedar afuera de una pequeña parte de esa suba, pero no vamos a dejar de ganar con los otros activos. Entonces, a diferencia de si nosotros ponemos todo en una acción o en un activo, podemos perderlo todo. Entonces, la diversificación es distribuir el dinero que nosotros vamos a decidir poner en la bolsa en distintos activos financieros, y con esto vamos a evitar estar expuestos vulnerables a los riesgos de una sola inversión, ¿sí? Es decir, en caso, como dijimos, de que elijamos invertir, por ejemplo, solamente en un activo súper riesgoso, una acción que recién empieza a cotizar, por ejemplo, ¿no? Con el riesgo que quizá tenemos de perder todo. A los fines prácticos, ¿para qué sirve esto? Pusimos visiones, horizonte, de largo o mediano plazo como preferencia. Ponemos un ejemplo claro. Si yo tengo 15.000 pesos para invertir y decido poner los 15.000 en una acción, YPF por ejemplo, y a YPF le va mal en el semestre, yo tuve con la acción comprada de YPF muy probablemente una pérdida total casi, ¿no? Y, o sea, bastante duro si yo estoy recién arrancando. Entonces eso me puede sacar del mercado directamente, me puede dar desconfianza y después me puede hacer más vulnerable a querer volver a invertir, ¿no? También, a ver, puede ser que me vaya bien también, pero no tenemos la necesidad, a eso vamos, de solamente exponernos a ese activo con el riesgo que implica esa pérdida en caso de que la acción le vaya mal, como decimos. Ahora bien, si yo tengo en cuenta el concepto este de diversificar, voy a saber que lo más sabio va a ser dividir mi dinero, como dijimos, en distintos activos. Es decir, 15.000, 5.000 en una acción, por ejemplo YPF, 5.000 en un fondo común, ¿sí? Que después vamos a ver qué son y cuáles existen, 5.000 en un bono, un fideicomiso, una caución, va a decir, hay un montón de instrumentos que ya vamos a ir viendo. Entonces, de este modo diversificamos el riesgo de pérdida, eso hay que tener súper en cuenta. Y lógicamente también vamos a ganar menos quizás, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es, vamos a ir compensando nuestra cartera, y en caso de escenarios imprevisibles, de crisis, por eso precisamente ahondo tanto en este tema, vamos a ver cómo funciona cada activo en la práctica y cómo responde también la repercusión que tiene ese fondo en la crisis, ¿no? O con la crisis. Y aclarar que si bien pusimos el ejemplo de 15.000 pesos en la bolsa, hoy podemos invertir y no tenemos mínimo. O sea, tenemos que aprovechar quizás esa posibilidad de que hoy los brokers no cobran costos de mantenimiento, no te exigen un monto mínimo para ingresar, al menos las plataformas, no sé, la de PPI Inversiones no te pide, invertir online tampoco, las que yo dejé en otro video. Aunque el mínimo recomendado u óptimo para empezar sería en realidad, más allá que hoy yo digo 10.000 o 15.000, o el ejemplo que nosotros vamos a ver, no sé, quizás van a ser 10.000 o 15.000, el mínimo es el que ustedes se sientan cómodos, ¿sí? El dinero que ustedes puedan realmente disponer. Entonces, en mi caso, tenemos la responsabilidad, la capacitación, el asesoramiento y un asesoramiento financiero constante. Entonces, decimos, ¿qué significa esto? Que en mi caso yo les comenté, hace aproximadamente unos 3-4 años, empecé con 5.000 pesos, ¿sí? En donde honestamente, sin conocer mucho de cada herramienta, yo soy sincero en esto, solo leía libros, escuchaba de mis amigos, tocaba de oído. Alguien me dijo, bueno, esto está bueno, podés probarlo. Puse 500 pesos en ese entonces, ¿no? En 3 acciones de 3 sectores distintos. Compré un fondo común, por otra parte, porque me decían que eran fondos que estaban administrados por personas que sabían más que yo. Me gustó la idea, también hice eso. Y también en un bono que me decían que era deuda del Estado. Y bueno, mi pensamiento es, ¿cómo el Estado no te va a poder pagar? En algún momento te va a pagar. Entonces, de ese modo yo, sin darme cuenta y sin entrar a analizar de lleno cada elección que yo hacía, que está mal, lógicamente, hoy tengo otro conocimiento que es el que le estoy compartiendo un poco a ustedes, pero les quiero explicar también esto de cómo yo arranqué. Yo inconscientemente en ese sentido estaba diversificando. Y me pude dar cuenta después, recién hoy, o en realidad no hoy, pero hace un tiempo, de la compensación esto de las pérdidas cuando uno diversifica.
que ese era el método de generar ganancias a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso la clave, volvemos a lo mismo, la clave es diversificar, es decir, poder tener en claro cuál es el riesgo que yo quiero asumir, que estoy dispuesto a asumir, y la rentabilidad que yo espero. Pues yo espero una ganancia de 1000%, yo sé que eso no va a ser posible, ¿no? Pero, es decir, voy a perder si no hago nada con el dinero. Es decir, me va a convenir invertir, esa es la realidad, ¿no? Es decir, tener en cuenta lo que dijimos, no nos vamos a hacer millonarios, sino que vamos a intentar maximizar lo que nosotros podamos, lo que nosotros ganamos inicialmente, lo que vamos a decidir a seguir invertir. Y también nos vamos a dar cuenta que esta diversificación de activos que nosotros elegimos no tiene fin. Es decir, la podemos hacer de diferentes formas a medida que nosotros vamos entendiendo más y más de cada uno de los activos, que vayamos adquiriendo más experiencia en este mundo de la bolsa. Es decir, si por ejemplo decidimos invertir en acciones, vamos a ver que podemos invertir en diferentes sectores de la economía. Vamos a tener varias, no solamente una. Lo mismo con los fondos comunes, que ya lo vamos a ver, voy a hacer otro video especialmente de eso, que van a variar, como vamos a ver, según el perfil de inversor que cada uno tenga. Hay desde perfiles más agresivos hasta más conservadores con otros rendimientos, y hay que saber leerlos también. Lo mismo va a pasar con las emisiones de los bonos, ¿sí? Hay que saber leer muy bien esa hoja de ruta que después vamos a ver que tienen los bonos. Y las cauciones, que es otro elemento que nadie conoce, que es el más conservador que existe en la bolsa, al menos de las colocadoras, que ya vamos a ver qué tipos de cauciones existen y demás, que es súper sencillo también de entender. Las variantes son muchísimas. Entonces, para resumir en este punto, tener en cuenta que tenemos que invertir y ahorrar en forma progresiva, ¿sí? A eso decimos también, de a poco, ingresando quizás con muy poco dinero, con el que estemos, como decimos, cómodos de no perderlo en caso de tenerle una extrema desconfianza a esto, o pensar que esto no funciona, ¿no? Darle quizás sí la oportunidad y de ir experimentando esto sin miedos. Esa es la realidad, ¿no? Entendiendo que la gestión de la cartera, del portfolio que uno elija, va a tener que ser diversificada. Yo eso sí quiero apuntar, eligiendo sí varios activos que a nosotros nos gusten como regla principal, y tener presente que la bolsa no es un casino, no es una lotería o una timba o un juego de azar, como dicen, como nos quieren hacer creer. Esa es la realidad, ¿no? Hay mucho operador fuera que nos quiere nos quiere explicar una cosa sin tener la más mínima idea. Cada uno, yo no lo juzgo obviamente, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que quiere, tanto con su dinero como con sus pensamientos y con su educación financiera, pero los que invierten por lo que escucharon de oído o por lo que leen en los diarios y en los libros, acá no va a funcionar de esa manera. Sabemos que si lo pensamos así vamos a fracasar, esa es una realidad. O vamos a tener suerte, pero no vamos a tener ni idea por qué ganamos. Por eso vamos a decir, la decisión de invertir es una decisión con criterio, es una decisión consciente, que nos va a llevar a analizar de manera concreta, que no podemos estar timbeando, como dicen en los diarios, como escuchamos en la tele, nuestro dinero, sino que lo que vamos a hacer es vamos a invertir. Invertir es un acto consciente y requiere educarse, como lo estamos haciendo un poco hoy, o sacarnos la ignorancia, y sobre todo cuando estamos seguros de entrar y de invertir, ¿no? Si no lo estamos, la decisión es no invertir, eso está claro, lo tenemos que mirar de afuera, empezar a interiorizarnos más, empezar a estudiar, empezar sí a leer libros, y cuando sí nosotros tengamos la posibilidad, iniciar, ¿sí? Entonces tampoco hay que decirlo y dudar en esto, ¿no? Porque la realidad es que se puede consultar hoy, tenemos esa herramienta de consultarlo con profesionales para que nos ayuden. Los brokers tienen gente muy capacitada, muy idónea para esto, saben mucho, y pensar que cuando estudiemos y analicemos, elegir con criterio propio, o sea, van a ser nuestras decisiones, tomarnos el tiempo que nos haga falta para estar seguros del activo que vamos a elegir, entender que si eso en lo que nosotros invertimos también tenga que ver con mi objetivo de para qué estoy invirtiendo, y sobre todo si yo lo tolero y conozco el riesgo de cada activo en el cual yo me estoy metiendo. Es decir, no hay que comprar lo que yo no entienda que estoy comprando, ¿sí? Para eso obviamente decimos y repetimos, hay que estar seguros, sacarse todas las dudas, y bueno, ir por ese lado. Otro punto importante, ¿sí? Es el perfil de riesgo. Es decir, el perfil de riesgo, si cada uno lo conoce, es decir, si yo me meto en una acción y no me deja dormir, si invierto en esa acción y estoy todo el tiempo pensando, todo el tiempo abriendo la cuenta comitente, que te puede pasar al principio, pero después te vas a dar cuenta que el monitoreo es otro, ¿sí? En ese caso es preferible no invertir en acciones. Podemos elegir otro activo, al menos hasta conocer las acciones y cómo funcionan las acciones, nos meteremos en un fondo o veremos, ¿sí?
Es decir, uno tiene que invertir también en el activo que pueda tolerar el riesgo que tiene implícito ese activo. Es decir, cada activo tiene su riesgo, ¿sí? Y estudiarlo bien. De lo contrario, lo recomendable es, vuelvo a repetir, no invertir. Otra cosa es que una vez que uno entra en este mundo, se abre la cuenta y arranca, yo puedo asegurar que es un mundo del que uno no se va más, porque no termina más el conocimiento en este mundo. Y lo digo porque desde el primer día que yo arranqué, todavía el día de hoy sigo invertido, explorando oportunidades, capacitándome, buscando las mejores herramientas para maximizar el sistema que yo me creé. Y este es un mundo que no se abandona en el corto plazo, y yo lo que aconsejo siempre es tener una visión de largo plazo. Es decir, mi largo plazo para mí, no sé, esto va a variar de acuerdo a cada uno como lo piense, ¿no? Pero yo lo pienso de 10 años o más para adelante. O el plazo que nosotros entendamos como largo, ¿no? Esto va a depender mucho de la edad, de lo que yo quiera hacer también con mi dinero. Y bueno, tampoco subestimar este mundo. El riesgo que tiene aparejado es real, ¿sí? Pero no hay que entrar con miedo, no hay que tenerle miedo a este mundo, porque el mundo financiero, quiero decir, ¿no? De la bolsa, porque el miedo lo que sabemos que hace es paralizarnos y nosotros no vamos a querer no tener herramientas cuando haya que tomar decisiones, porque las vamos a tener que tomar, las estamos tomando todo el tiempo aunque no nos damos cuenta, y si entramos sin miedo, ¿sí? Sabemos que tenemos que entrar en la bolsa con responsabilidad, que es otra cosa, ¿sí? Y capacitación y asesoramiento. Si no sabemos preguntar a la gente que sepa. Hay mucha gente que sabe mucho más que yo nada más lo estoy introduciendo, pero gente que tiene idoneidad y opera mucho más dinero que yo y opera dinero de los demás. Yo no opero dinero de los demás, yo opero el mío, y por eso quiero que ustedes aprendan a operar el suyo. Entonces, lo último, antes de ya sí empezar a armar nuestra primera cartera de inversión, decirles que este plan o cuenta comitente vamos a tener que, puse como último ítem de esta filmina, monitoreo de mi cuenta comitente cada cuánto, ¿no? Vamos a tener que ir monitoreándolo con frecuencia. Esto no es tampoco volverse loco todos los días, ir abriendo la cuenta todas las horas. Uno lo puede hacer, pero se va a dar cuenta que no es tampoco lo ideal. Lo importante y bueno de esto es que siempre vamos a poder ir evaluando con transparencia cómo se van a ir comportando los distintos instrumentos de inversión que nosotros vamos a tener a lo largo del tiempo. Entonces, desde el paso de los días, las semanas, los meses, tener en cuenta que el mundo financiero es súper dinámico, ¿sí? Cualquier noticia que nosotros leamos o que salga en la tele, en los diarios, nos va a impactar. El resultado va a impactar a nuestras inversiones, sea de manera con un impacto positiva o negativa, ¿no? No tiene por qué ser negativa nada más. Con lo que volvemos a lo que dijimos y repetimos antes, ¿sí? Saber en qué estamos invirtiendo es súper importante, y evaluar estos escenarios, ¿sí? Y cuando evaluemos esos escenarios y sepamos en lo que estamos invertidos, actuar, ¿sí? No tampoco mirarlo tampoco de una manera tirándose en la cama y no haciendo nada, ¿no? Es un poco más activo el tema, ¿sí? Entonces van a haber momentos, como dijimos, que no vamos a poder no perder, pero vamos a tener que minimizar esos riesgos y tomar entonces la mejor decisión para, en el caso de mirarlo de afuera hasta que pase la tormenta va a pasar, eso está claro. En algún momento pasa y vamos a tener que tener en cuenta todo esto, que es como la vida, ¿no? Tanto en la vida como en las finanzas vamos a tener que estar preparados tanto para poder tener éxito y manejar ese éxito, gestionar, digamos, lo que nosotros ganemos, y aprender a fracasar, ¿sí? Porque también perdemos y también fracasamos, aunque muchos digan que no. Es decir, perder cuando nos toque, que en términos financieros es decir, cuándo entrar y cuándo salir de una inversión. Eso significa en términos de finanzas personales, ¿no? Acá no hay fórmulas mágicas, lógicamente vamos a ganar y otras a perder, pero no va a tener desperdicio arrancar en este mundo, que a mi modo de ver es único, ¿sí? Tiene una gran diferencia. La gran diferencia en realidad la hacemos del que está en este mundo y del que no a lo largo de los años. Vamos a arrepentirnos quizá si no entendemos, o si al menos no entramos y lo experimentamos, de no haber entrado. Esa es una gran realidad. Pero bueno, y ya vamos a ir finalizando un poquito este tema, y yo me armé, en realidad, o puse el armado de mi cartera de inversión individual, con un ejemplo práctico, y cómo arranqué yo hace unos años, ¿sí? Yo honestamente los invito a ir metiéndose, esa es la realidad. Esto, si nosotros ya tenemos una cuenta comitente abierta, voy a hablar de mi experiencia, ¿sí? Cómo yo armé mi primera cartera de inversión, para que ustedes puedan empezar. Y fue de la siguiente manera: yo pude ahorrar de mi trabajo unos 5.000 pesos, diversifiqué mi dinero en 3 acciones, ¿sí? Cada una de distintos sectores: Aluar, sector aluminio; YPF era petrolera, y Banco Galicia, sector banco.
Y bueno, luego diversifiqué por el riesgo, porque yo entendí esta cuestión del riesgo, de si que ponía todo en las acciones perdía, nada más sencillo que ese concepto, y elegí un bono que estaba recomendado por estar atado a los índices de inflación, el Bonser 2021, y seguí diversificando y elegí un fondo común, conservador, que operaba instrumentos de renta fija en bonos, los cuales todo en PPI, todo en mi cartera de inversión. Al fondo común, como yo sabía que estaba administrado por profesionales, por expertos, le dediqué otra gran parte de mi capital. Es decir, 3.000 pesos en este caso. Distribuí mi inversión inicial, 1.500 en acciones, 500 en 3 acciones de distintos sectores, 500 en un bono, y el resto, que eran 3.000 en fondos común, bueno, lo puse en el fondo común. ¿Cómo me fue? Bueno, de ahí arranqué. Yo solo les voy a decir eso, no les voy a compartir rentabilidad ni nada. No me fue mal, hoy sigo también con ese dinero invertido, ¿sí? Con ese dinero, digo, de ese entonces. Pero bueno, esto es un video inicial, es una primera idea y es ya también una idea práctica, para que ustedes también puedan arrancar en caso de no conocer. Y con esta explicación, yo entiendo que ya terminamos este video de armado de mi primera cartera de inversión inicial y concepto de diversificación, ¿sí? Que podemos, para mí, salir a la bolsa con ese esquema, con dinero que nosotros tengamos, digamos, o que nos sobre, ¿sí? Para ir al menos tanteando la situación, diversificando en estos activos, eligiendo nosotros el monto, las proporciones de lo que queremos invertir en cada uno, y yo, obviamente, comentándole como experiencia de cómo arranqué yo sin tampoco ser un experto hace unos años. Con esto ya tenemos un parámetro, ¿sí? De cómo arrancar. Entonces yo lo que vamos a hacer en los próximos videos es ir estudiando en concreto acciones, fondos comunes, bonos, fideicomisos, cauciones, cómo hago para comprar dólares a través de la bolsa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? Más allá de que nosotros armemos esto, salgamos y que después nos emocionemos porque entendamos cómo funciona, lo importante es que nosotros maximicemos esto, que no nos quedemos únicamente en la ganancia, sino en cómo funciona. Y de ahí nosotros podemos elegir de manera consciente, es decir, saber por qué elegimos lo que elegimos cuando entramos en la bolsa y los distintos activos, ¿no? Y sobre todo entendiendo mejor los activos que vamos a elegir, de cómo funcionan y bueno, cuáles convienen según nuestro perfil de inversor, que eso es otro tema totalmente muy interesante que nosotros vamos a tener que también conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Desde el punto de vista del inversor, como inversores. Y bueno, me gustó esta frase que se las dejo, se las comparto y con esto ya terminamos el video, que es una frase de Einstein que es genial. A mí la verdad que si bien no tiene que ver 100% con el mundo de la bolsa, me gustó mucho lo que él dice, que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Acá es una gran frase. A mí la verdad que me encanta esta frase porque implica que esto no se termina nunca. Es decir, que tenemos que tener esa mente curiosa en este mundo, que es la verdad que es hermoso y la verdad que te permite precisamente crecer económicamente. ¿Por qué nos enseña y por qué nos explica de esta manera? O de alguna manera hay mucha gente que lo explica muy bien igual. Esa la realidad, no es que yo soy un fenómeno ni nada, lejos de eso. Yo creo que recién estoy arrancando a comparación de mucha gente. Pero bueno, ayudarlos un poco a ustedes, estar del otro lado y bueno, voy a ir haciendo otros videos de otros activos, vamos a ir profundizando un poco el conocimiento de cada uno y cualquier duda que tengan de armar esta estrategia y ya colocarse y arrancar con esta cartera, me avisan, yo dejo mi contacto abajo y cualquier cosa vamos a estar en contacto, ¿sí? Yo los desafío, los animo a arrancar, ¿sí? Arrancar y bueno, ser conscientes de que tenemos que estudiar, tenemos que estar ahí atrás y tenemos que entender, pero podemos con poquito dinero también ir experimentando, ¿sí? Y yo calculo que va a estar todo bien y lógicamente siempre con responsabilidad, sabiendo que es dinero de uno y sabiendo que uno no le puede dar la responsabilidad a nadie más que a uno mismo. Así que bueno, muchas gracias por haber seguido hasta acá, nos vemos en el próximo video y espero que anden todos muy bien. Un abrazo grande.